Buenas tardes, mi nombre es Valentina Rivera Buitrago y la presente entrevista a realizar se llevará a cabo como instrumento de recolección de datos para mi proyecto de investigación cuyo tema es el mejoramiento de las políticas públicas y sensibilización de la población en La Guajira. Por favor responda sí, no o seleccione una de las respuestas de las opciones proporcionadas. ¿Qué tanto conocimiento tiene usted sobre la situación que vive La Guajira actualmente? ¿Absoluto, lo suficiente, vagamente o no sé nada? Lo suficiente. ¿Sabía usted que la tribu indígena Wayuu es la más poblada del país? ¿Sí o no? No. ¿Considera usted que es un tema de interés masivo, es decir, nos concierne a todos? Sí. ¿Considera usted que la responsabilidad de la crisis es tanto del gobierno como del pueblo guajiro? Sí. ¿Cree usted que la situación pueda llegar a empeorar? Sí. ¿Sí? ¿Cree usted que las tradiciones Wayuu son un factor relevante en esta crisis? Son un factor, sí. ¿Conoce la totalidad de la riqueza natural, económica, cultural y social situada en La Guajira? Sí. Después de esta entrevista, ¿le gustaría o le interesa buscar más información al respecto o analizar a profundidad la situación? Sí. Muchas gracias por su atención y participación. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Rivera Buitrago y la presente entrevista a realizar se llevará a cabo como instrumento de recolección de datos para mi proyecto de investigación, cuyo tema es el mejoramiento de políticas públicas y sensibilización de la población en La Guajira. La entrevista se la realizaría a la señora Caterina Buitrago, mi mamá. A continuación realizaré algunas preguntas con el fin de conocer su opinión. Cuénteme, ¿qué conoce usted sobre la situación que vive actualmente el departamento de La Guajira? Que están en malas condiciones, que mueren de desnutrición los niños, que no tienen agua potable, que su educación es mala, la educación de los niños es muy, muy mala y que sus gobernadores se roban toda la plata. ¿Cuál ha sido su principal medio de recepción de información? Es decir, ¿por qué tipo de medios se ha enterado de esta crisis? Yo vivía hace un tiempo en Fonseca, Guajira, y viajaba con mucha frecuencia a Maicao, en donde podía observar a estas personas, a esta tribu. Los pude observar y pude ver su modo de vivir. También uno se entera por los periódicos, por la televisión, las noticias. Últimamente están muy fuertes con el tema de la desnutrición y la mortalidad de niños a causa de problemas de salud, porque su agua no es potable y porque no les llegan los alimentos o los alimentos les llegan vencidos. Según la información que las noticias le han proporcionado, ¿cuáles cree usted podrían ser los principales factores que desataron la crisis en el departamento? La corrupción de las personas que los gobiernan, la falta de educación de ellos, sus costumbres. Hay cosas que ellos tienen arraigadas en sus costumbres y no permiten que como el desarrollo y la civilización lleguen a ellos por todas esas costumbres que tienen, normas entre ellos que no dejan que el desarrollo entre y actúe. Dada la pregunta anterior, según su criterio, ¿podría decirme quiénes son los principales responsables de la crisis en La Guajira? El gobierno y ellos mismos, el gobierno y la comunidad. ¿Piensa usted que se puede repetir esta crisis a futuro en alguna otra región del país? Sí, de pronto en las zonas Caribe, en las zonas costeras, la costa siempre ha tenido esos problemas digámoslo así, abandono Abandono estatal. abandono del gobierno. ¿Qué tan importante es solucionar la crisis rápidamente?
es muy importante. Es muy importante tratar de hacer cosas que entre todos hiciéramos cosas, no solamente de parte del gobierno, sino de parte de otros departamentos, de otras personas, de pronto empresarios que quieran voltear sus ojos y mirar que hay gente que está necesitando no solamente esperar del Estado, porque pues ya se sabe que el Estado no es muy consciente de las cosas, más que todo hacen ese, pienso yo que es como propaganda, como para hacerse notar, pero que ellos actúen de verdad, verdad, no. Bueno, tú dices propaganda. ¿A qué se refiere con propaganda? Cuando salen en los comerciales, que la Guajira, que los niños y muestran imágenes, o sea, esto es como más amarillismo que, que, que la misma ayuda. Cuando uno va a ayudar, ayuda de verdad y se concentra en las personas y eso y no muestra tanto qué van a hacer, qué es lo que van a hacer, porque ni siquiera sale en una propaganda, hicimos esto, pusimos este colegio, o trajimos estas aguas potables, o estamos haciendo una reserva de alimentos, o una cosa así, no, nunca se ve es que hace falta y que están mal, pero realmente el, como la respuesta que ellos necesitan inmediata, no. Y para terminar, ¿qué posibles efectos podría tener el mal manejo de esta crisis? Que nos quitaran ese pedazo del país, puede ser, que haya una secesión, que sigan muriendo más niños, que las personas al ver esta crisis de hambre se vuelvan más violentas, haya más gente pues que supuestamente es el cáncer de la sociedad y que es la gente que se vuelve ladrona o indigente o drogadicta o en esos casos, en esas zonas ya es porque la necesidad los lleva a actuar como en defensa propia para poder conseguir sus propios recursos y tratar de vivir mejor con lo que medianamente se puede, porque si es una zona primero muy árida, no hay fertilidad para sembrar plantas, comida, no es muy árida. Y segundo, la gente se acostumbró a que el Estado les da como un subsidio, entonces no trabajan sino por ese subsidio y ya no hacen nada más. Entonces ellos también llegaron a una especie de costumbrismo y no hacen nada tampoco por ellos mismos. Se acostumbraron a la situación. Muchísimas gracias.